desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor. Le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Toma asiento, hermanos, y vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo 13. Me da un amén fuerte, hermanos. Ezequiel, capítulo 13, el mensaje que le he puesto en esta noche a la predicación, el título que le he puesto a la predicación, le puse, hermanos, para que aprendamos, se llama Anatomía de los falsos profetas. Amén. Anatomía para que aprenda a distinguir los falsos profetas, hermanos. Y creo que me quedaré corto, hermanos, con algunas cosas, pero es importante que, hermanos, las cosas que no alcancemos a leer, usted las continúe leyendo en su casa. Ezequiel capítulo 13 me dice amén, hermano. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová: ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que vean vanidad y adivinan mentira. No estarán en mi congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la vida de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Le damos un aplauso grande, hermanos, al Padre del cielo, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo que presta atención a este mensaje, hermano. Quizás Dios le hable en esta noche, y de paso se prepara para que no lo engañen allá afuera. Bien, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, algunas citas no las buscaré, pero se las mencionaré para que las busque en su casa. Bien, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo como primera señal antes del fin que se levantaría un espíritu de engaño. Mateo 24, 4. Por eso él comienza diciendo en el capítulo 24: mirad que nadie os engañe. Amén. En Mateo 24, 11, Jesucristo también alertó diciendo que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. 3. El apóstol Pablo habló que algunos apostatarían de la fe. Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pedro dijo que se levantarían falsos maestros que introducirían herejías destructoras y aún negarían al Señor que los rescató. ¿Eran salvos o no eran salvos? El Señor los rescató y después le dieron la espalda al Señor. O sea que la salvación se puede perder. Segunda de Pedro 2:1. Judas dijo que debíamos contender por la fe. No ser contencioso, que es otra cosa, pero sí, como dice Pedro, dar respuesta a todo aquel
que demande razón de nuestra esperanza que hay en nosotros. Judas dijo que debíamos contender abiertamente por la fe, porque entrarían hombres encubiertos a dañar. Juan, el apóstol, el discípulo amado, habló también acerca del anticristo, de unos que habían salido de ellos, pero que no eran de ellos. Pero en Apocalipsis, Juan dice y habla en contra de los que decían ser apóstoles, pero resalta Juan, y no lo son. O sea, se levantó en los tiempos de Juan, tenía quizás 90, 100 años, apóstoles que decían ellos que lo eran, pero que no, en el fondo, no lo eran. Apocalipsis 2:2 lo busca después. Entonces, hermanos, esto es como un resumen de algo tan insistente en el Nuevo Testamento, y que, siendo tan insistente, la iglesia no debe pasar por alto toda esta serie de enseñanzas, y eso que hay muchas más, pero simplemente quise sacar un versículo de todas las personas que escribieron el Nuevo Testamento. Oye, ¿tú crees que eso es casualidad? Todos los que escribieron, Pablo, Juan, Judas, Santiago, Pedro, todos los que escribieron el Nuevo Testamento hablaron en contra de los falsos profetas. Eso no es casualidad. Ahora, en el Antiguo Testamento no existían los apóstoles, existían los profetas. Hermano, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Entonces, ¿quién sería el equivalente a los profetas en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que la iglesia está fundada en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. De los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? No de gente nueva y rara que saca una nueva revelación. No, por favor. Pero dice la Biblia que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas en el Nuevo Testamento. Es decir, que toda la enseñanza que usted ve allá en Isaías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, los mayores, sumado a todos los libros que fueron escritos por los apóstoles, todo eso comprende la revelación escrita de Dios. Y ya nadie puede poner un fundamento sobre lo que ya está puesto, basado en nuestro Señor Jesucristo. No puede haber una enseñanza revelada que hasta ahora estaba oculta porque la Biblia o quizás Dios se le olvidó. No. Y eso está abundando en este tiempo. Hace un tiempo, hermanos, no sé si usted lo escuchó, pero fue tendencia mundial. Un pastor, hermano, prominente. Yo, hermano, me quedé asombrado cuando vi el título. Yo dije, esto no se va a quedar así. Yo tengo que escuchar el audio, el video, algo. Este hombre dijo que el pecado de Adán y Eva fue no diezmar. Oiga, increíble. Oiga, la gente dijo amén. No, hubo un silencio pasmoso. Estamos viendo, hermanos, una avalancha. Una avalancha de falsos profetas. Siempre han existido, pero Jesucristo puso el dedo sobre la llaga y dijo que en los últimos tiempos, es decir, que en los últimos tiempos los falsos profetas iban a estar más de moda que lo que usted y yo pensamos. El Antiguo Testamento está cargado de enseñanzas grandes, y nos muestra el Antiguo Testamento de cómo Dios rechaza a los falsos profetas. Dios detesta a los falsos profetas. Elías, usted sabe la historia. Elías enfrentó a los falsos profetas de Baal y de Acera. ¿Cuántos saben la historia? Y pregunto, ¿de dónde eran ellos? De Israel, del propio pueblo de Dios, que se inclinaron a adorar a Baal y a Acera. Es decir, hermano, que no se nos extrañe que dentro del propio pueblo de Dios salgan falsos profetas.
Y ellos eran del pueblo de Dios. Y Elías los venció a espada. Espada literal. Pero por supuesto estamos en otro tiempo ahora. Los falsos profetas se vencen con la espada, pero con la espada de la palabra de Dios. Alábale que Él vive, hermano. Isaías enfrentó a los profetas. Jeremías, hermanos, sí. Me gustaría que se leyera, hermanos, estos profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, como lo estamos viendo aquí, enfrentó a los falsos profetas, hermanos. Así que tenemos que levantar, hermanos, la vigilancia, el amor por la palabra. Vea, de esto se trata. ¿Qué se trata de la vida cristiana? En resumen, en que tú escuches la voz de Dios y la obedezcas. Ahí está Dios hablando en las Escrituras. Eso fue lo que llevó a Adán y Eva que salieran del Edén. Oye, escucharon la voz de Dios primero. Y después bajó un ángel del cielo a suplantar a Dios. Y eso llevó a que Adán y Eva salieran del Edén. Pablo estaba pensando en esto cuando dijo que si un ángel del cielo o alguno de vosotros predica otro evangelio, sea maldito. Oiga, cuán delicado es estar predicando algo que no es de Dios. ¿Qué responsabilidad hay para los predicadores, aún para la iglesia en general? Porque la iglesia en general es peregrina, la iglesia en general lleva la palabra. La importancia de que usted conozca las Escrituras, desmenuce las Escrituras. A fin de cuentas, somos hoy reyes y sacerdotes. La función de enseñar, que antes estaba sobre unos cuantos, ahora está sobre la iglesia. Aún se mantienen ministerios de enseñanza, por supuesto, pero digamos así, ¿quién puede prohibir predicarle a alguien allá afuera en la calle? No puedes predicar porque estás en disciplina. Eso es mentira. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nadie te puede, es más, una demanda del cielo que prediques a tiempo y afuera de tiempo. El profeta Ezequiel nos da una serie de características. Iré rápido. Leeré varios versículos, quizás muchos versículos. Los que no alcanza a leer, usted los va a leer en la casa. El profeta Ezequiel, como lo vamos a ver, el profeta Jeremías da una serie de enseñanzas, da una radiografía completa para que usted conozca una anatomía completa de lo que son los falsos profetas. Así que vamos a aprender en esta noche. Número 1, característica número 1. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 13. Primera característica de los falsos profetas es que andan en pos de su propio espíritu. Por eso usted debe tener cuidado cuando alguien, y gracias a Dios no se ha dado mucho, no se ha dado acá, cuando alguien diga o la tenga por costumbre de decir Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Hermano, Dios también le habla a usted. Hay gente que anda en pos de su propio espíritu y con base en eso, con base en sus experiencias, pretenden, digamos así, que Dios lo siga para que su palabra se cumpla. Dice el versículo 3 del capítulo 13, dice que andan en pos de su propio espíritu, en pos de sus propias opiniones. Oiga, hermano, qué tremendo, qué tremenda responsabilidad tenemos. Hay gente que radicalmente, hay una línea en la iglesia que saca la profecía. Dice que ese ministerio fue para el pasado. Pues la Biblia no dice eso. Bueno, con todo, hermanos, y no quiero ponerme de aquel lado, hasta se curan de tanta cosa rara que uno está viendo en la iglesia. Pero el ministerio profético existe y el don profético creo en ellos. Pero Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Ella es la que nos alumbra en esta oscuridad. Por eso, hermanos, usted no puede moverse en pos de que la hermana Dios la utiliza o el hermano y vamos para allá, tengo un problema, vamos para allá.
eventualmente Dios pudiera indicarte, ve allá. Pero no podemos coger eso de costumbre, hermanos, amén, porque Dios también a usted le tiene que hablar. A veces hay gente que tiene esa dinámica, pero es por la pereza de no buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Le doy gracias a Dios que, se lo digo con toda humildad, esto ha sido parte también de un proceso de Dios. No me ha asombrado mucho las cosas que han dicho acá profetas, porque ya Dios las ha dicho. Y me alegra que las digan, pero como confirmación de lo que ya Dios ha hablado. Aún, hermanos, los que han estado en intercesión han sido testigos de esto, o los que han ya tenido un tiempo de la iglesia han sido testigos de eso. Segunda característica, segunda punto de la anatomía de los falsos profetas, versículo 5. Ellos, esto es importante, hermano. Usted como predicador, si le gusta el ministerio de predicación, usted tiene que saber, hermanos, que la palabra de Dios levanta un muro alrededor del pueblo. No en vano estamos orando, hermano, por la restauración de los muros. Sin muros no hay seguridad. Mire lo que dice el versículo 5. Oiga, qué tremendo, un falso profeta que haga esto. Yo me quedé asombrado esta tarde. Yo leí esto, a mí dijo, no puede ser. Porque los falsos profetas una vez fueron verdaderos profetas. Otros de entrada sí fueron falsos profetas. Pero un tiempo, ellos dicen aquí la Biblia que ellos no subieron a la brecha. ¿Sabe lo que es la brecha, hermano? ¿Sabe lo que representa la brecha? ¿Quién me dice, hermano? Hermano, y eso lo hemos visto en guerra espiritual. ¿Qué representa la brecha? La brecha representa un lugar de conflicto. Aquí estoy, aquí me quedo, el enemigo se ha metido en mi vida, en la iglesia, aquí estoy. Hermano, vea, y la brecha no es fácil. En la brecha vas a llevar golpe, vas a llevar maltrato, vas a llevar, hermano, vea, conflicto espiritual. Oye, ¿cómo es posible que diga la Biblia que los falsos profetas no se suben a la brecha en el lugar de conflicto para defender al pueblo de Dios? ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice, ni habéis edificado un muro alrededor. Oiga, qué tremenda labor de los predicadores. Cada vez que predicas esta predicación, está construyendo un muro alrededor de ti para que tú no seas presa del enemigo y seas engañado. ¿Cuántos me están siguiendo y le dan un aplauso al Señor, hermano? Oiga, ellos por no ponerse a la brecha, no sabían del conflicto que había. Hay un conflicto espiritual grande aquí en Cartagena. Hay una maldición que está operando en el campo de la gente que nos gobierna secularmente. Oiga, y la iglesia no se está poniendo en la brecha. La iglesia cree que sacando concejales es la solución. No. Nuestro deber para con esta ciudad es construir muros espirituales para que se vaya la droga, hermano, para que se vaya el narcotráfico, para que se cierre los carnavales. No sé si usted cree eso, hermano. No, eso es imposible. Sí es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia no se está poniendo en la brecha. Así que no crea que estos mensajes es solamente para algún extraño o falso profeta. También, hermano, es necesario que hoy nos reevaluemos. Por eso tenemos que volver al orden de la prioridad de Dios, que es la salvación de las almas, que es el cuidado de la iglesia. Esa es la prioridad de Dios, hermanos. Él va a venir pronto. Hay un deber, hermano. Vea, este es un barrio descuidado. Descuidado. ¿Cómo me voy a atrever a decir esto? Una niña de la iglesia, una niña del ministerio de niños de la iglesia, le preguntó a un niño de este barrio qué quería hacer cuando fuera grande. ¿Sabes qué dijo el niño? Lo dijo con una desde las entrañas: yo quiero ser narcotraficante. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo que hemos perdido en este barrio, hermano? Tenemos que levantar los muros en este barrio, y bastante que va a costar.
Y está costando y ha costado. Pero tiene que haber gente que se ponga en la brecha. No solamente los niños, sino el ministerio de jóvenes también. No te hagas el gringo. ¿Cuánto Dios les está hablando en esta noche? Tercera característica de los falsos profetas. Versículos 6 al 8. Ya lo leímos. Para usted lo lee en su casa. Ellos hablan visión vana. Ellos tienen adivinación. Oiga, qué tremendo, ¿ah? Dios no rechazó esto a ellos, se las dio. Pablo tuvo visión, Pedro tuvo visiones, Juan también, ni se diga con el Apocalipsis. Pero se puede meter adivinación en el corazón del hombre. Y si tú estás, hermanos, descuidado, si tú estás sin ponerte en la brecha, con la palabra descuidada, todo lo que te digan tú lo vas a creer, y en muchos casos pudiera ser influencia del enemigo. Adivinación, espíritu de adivinación. Opera, hermanos, si un profeta no se alinea con Dios. Vea, muchos ministerios de guerra. He visto a gente con tremendos ministerios de guerra, bien golpeados, porque no se ponen en la brecha, porque creen que ejerciendo un ministerio tan delicado como este, creen que pueden tener una vida relajada y allá afuera. No, así no son las cosas con Dios. Y esto es para también cualquier ministerio, así sea que no estén dentro de los que tradicionalmente conocemos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, sino los ministerios con que también desarrollamos la obra de Dios, el de niños, el de jóvenes, el de adoración, cualquiera, ujieres, servidores, como le quiera llamar. Pero sí tenemos que crear conciencia de que podemos ser influenciados por las tinieblas. Hay gente que está pendiente de esa expresión que dije la otra vez de, vamos a ver qué es la palabra que va a soltar el profeta. Está más pendiente de la palabra humana que suelta el profeta que de la misma palabra de Dios que debe ser predicada. Oiga, ¿sabe? Hay un versículo que yo tengo siempre en mi mente, lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra. Oiga, hermano, eso cuesta entenderlo. Hoy estamos viendo, hermano, una cantidad de motivadores que tocan el alma pero que no convierten el espíritu. Motivadores. ¿Sacan lágrimas? Sí, sacan lágrimas. Por ahí anda uno promocionándose, hermano. Él es un motivador. Hace un mes vino otro motivador, ni me enteré después. Motivadores, son motivadores. Esos son los que en la Biblia le llaman cobardes. Cobarde no es el que le tiene miedo a la cucaracha. Cobarde es el que no afronta la misión que Dios le demanda. Ellos no entrarán en el reino de los cielos. Quinta característica, versículo 8, hermanos. Hablan vanidad, hermano. Hablan mentira. Hablan vanidad. Versículo, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Número 4. Profetizan paz y bendición, no habiendo paz. Versículo 10. Dice la palabra: por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros lo recubrían con lodo suelto. ¿Sabes a qué se está refiriendo esto? Están predicando paz. ¿Cuál es la única manera de que tengamos paz con Dios? ¿Ah? A través de Cristo, hermano. Es decir, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando de arrepentimiento. Porque ¿cómo tú vas a tener paz con Dios si estás haciendo el pecado que a Dios le desagrada? Y esta gente está diciendo, todo está bien, no necesitas arrepentirte. Saca un sobre, llénalo de dinero y pacta con Dios.
A eso se refiere el profeta cuando dice que le están predicando paz, no habiendo paz. La gente no tiene paz. La gente está ahogándose en el pecado. Les tocan el alma con un mensaje allí todo escuálido. Se van lo mismo. En la semana otro vacío mayor. Y así los tienen engañados. Y he aquí, por eso, mire hermano, que es tremendo esta figura. ¿Sabes? La palabra es como un gran, los que saben aquí de albañilería, la palabra de Dios es como un gran repello. ¿Sabe lo que es repello, verdad? Oiga, ¿cómo se quita ese repello? No se quita, o sea, digámoslo así, no se quita. O sea, el repello en la antigüedad, en algunas casas era lodo. Lodo, todavía vemos casas de barro, ¿sí o no? Algunas son muy bonitas, frescas, hermosas. Y para completar, añádele que el barro se lo ponían con mucha agua, flojo. Ese barro, esa pared no aguantaba. Vea, usted se tiene que cuidar, iglesia. Usted se tiene que cuidar de que el mensaje que le predique no sea una bolita de barro. Ya, me cayó aquí, me tapó un poquito, pero abajo tengo un gran hueco que me da hasta miedo ir al médico. Ese recubrir el corazón con lodo suelto. Le están poniendo, vea, hay una técnica de, ¿cómo es? Los que arreglan llanta, le meten una mecha y el carro se va, pero siempre se terminará espichando. Hay que bajar la llanta. Dígale hermano, hay que bajar la llanta, estás gordo. Después te explico el chiste. Vea hermano, y hay gente que se acostumbra a que le pongan su película de barro. Llueve, viene el primer problema y se te cae. Por eso usted tiene que ser alguien, hermano, vea, sólido con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso grande al Señor, hermano. Dios mío, esos son los falsos profetas. Abacho, un abacho, ya me abrazó el pastor, me abrazó el apóstol y se van con eso. Y el hueco que tienes ahí tiene un parche de lodo suelto. Usted tiene que cuidarse de eso. Por eso le invito a que sea constante en todas las cosas con Dios. Aquí en la obra local, pero también allá en su vida, allá afuera. Usted sabe encontrar muchos cristianos que son, vea, puro lodo suelto. Y tienen una máscara de lodo firme, pero en el fondo son lodo suelto. ¿Y qué te va a dar que tú tengas firmeza? Que estés sobre la roca, para que cuando vengan ríos, tempestades, tormentas, lluvia, no caigas porque estás fundada sobre la roca. Todo es la palabra. Mensaje del domingo, hermanos, si no vino, escúcheselo. ¿Por dónde vamos, hermanos? Cambian la palabra de Dios por baratijas. Otra característica, hermano. Cambian la palabra de Dios por baratija, versículo 18 de Ezequiel. Este sí me gusta, hermano. Y esto sí que lo estamos viendo todo el tiempo, hermano. Más de lo que usted se imagina. Hace un tiempo, hermanos, un gran predicador de la prosperidad, que hoy, al menos de palabra, ha manifestado que la prosperidad, el evangelio de prosperidad, no es el verdadero evangelio. Y en eso me alegro. Pero ese mismo predicador, un tiempo atrás, estaba vendiendo aceite traído de Israel. ¿Sabe qué es eso? Baratija. Baratijas. Aceite de colores, hermanos, que uno los está viendo en las iglesias, aún en páginas de internet de predicadores y profetas tremendos. Eso se llama baratija. Lo que antes rechazábamos, ¿verdad? La iglesia tradicional, la gente estaba en la ignorancia, se compraba ahí en la mesa cada ídolo, cada novena santo. Mientras más tuviera, este es mejor. No compres ese porque esta es la competencia de este, mejor compra este. Baratija. Así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 18. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Algo se ideaban, porque aquí había hasta mujeres profetas. O sea, esto era para las mujeres profetas. Y ellas no sé cómo se inventaron, pero se habrán inventado algún trapo, alguna, yo no sé qué sería,
algunas vendas para ponérselas en las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. Habéis de cazar almas de mi pueblo para mantener así la propia vida a través del engaño. Si Dios todo lo que ha hablado, ha dicho, es que se crea a su palabra. ¿Cuántos están siguiendo esto? Es que se le crea a su palabra. No tienes que hacer absolutamente nada, ni comprar sábila, ni la herradura, ni llenarse hacer gárgaras de aceite para que dejes de decir vulgaridades. Arrepiéntete, llénate de la palabra, haz la obra de Dios, la voluntad de Dios, hazla. Esos son falsos profetas. ¿Cómo es que van a cambiar, a pedirle a Dios, Señor, dame un milagro a cambio de dinero? ¿Cómo? ¿Cuál es el fundamento bíblico para eso? ¿Dónde está? Eso es un robo, eso son vendas mágicas. Yo fui engañado. El entusiasmo de escribe en un globo las deudas para que se vayan para el cielo. Boberías. Participé de eso, pero ya el año que viene no, vamos a quedarnos aquí. Eso es trampa, engaño. Juegan con los sentimientos de la gente, de la necesidad de la gente. Y mientras más los engañen, mejor. Y usted le habla este mensaje y no te creen porque tienen vendas mágicas en los ojos. Versículo 19, sexta característica. Esto sí me duele, hermano. Esto sí me duele. Que la labor del profeta que debe predicar el consejo de Jehová, ahora la cambian. Y al que está para el infierno, le dice, no tienes problema, estás bien. Y al hombre que quiere surgir en santidad, en obediencia, los empiezan a engañar con baratijas y termina ese hombre condenado. Porque el que sigue a un ciego, los dos caerán en el hoyo. Miren lo que hacen los falsos profetas, versículo 19. Dice, y habéis de profanarme de entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. Hay gente, hermanos, que está yendo a las iglesias y las están matando. Van genuinamente a buscar de Dios, a buscar una palabra de salvación. Su pecado los está agobiando y le dicen, no hay problema con el pecado, pacta. Y ellos dicen, caramba, y esto es así, ay, qué chévere ese cristiano. O sea, le están dando vida, llegaron con un corazón bueno. ¿Cuántos me están siguiendo? Y los están engañando, volviéndoles un corazón, y los están matando. ¿Qué lo dice? Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir. El que está en adulterio, ahí está, gordo, pacta y ya, no hay problema. Están jugando con la salvación de las almas. Esos son los falsos profetas, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Séptima característica, Jeremías capítulo 23. El libro anterior es Jeremías. Aquí está otra, hermanos, andanada. Y puede leerse con calma, hermanos. Ezequiel 13. Y hay más características. Jeremías 23 dice otra serie de características para que comprendamos la anatomía de los falsos profetas. Séptima característica, versículo 10. Oiga, esto es tremendo, hermano. Los falsos profetas hacen quebrantar el corazón de Dios. Oiga, yo, hermano, casi lloro con este versículo. Dice el versículo 9: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado. Usted sabe lo que es eso, un Dios con un corazón quebrantado. Y no por el pecado de la gente que siempre ha sido impía. Un Dios con un corazón quebrantado por alguien que fue parte de su pueblo. Cuando alguien que ha sido parte del pueblo de Dios empieza a hacer las cosas incorrectas, le quebranta, le vuelve pedacitos el corazón a Dios. O sea, Dios, con esto estoy diciendo que Dios se duele.
Otra característica, hermanos, de los falsos profetas es que a causa de ellos la tierra está llena de adulterio. Y estamos hablando del adulterio espiritual, porque en vez de hacer que el corazón del pueblo de Dios se vuelva al único Dios, y eso es fidelidad, empiezan, hermanos, a poner la confianza hasta en el dinero. Hoy estamos viendo una iglesia codiciosa, llena de el afán por tener cosas. Y todo, hermanos, Dios se resume en un cajero automático. Para ellos Dios es, yo no sé cuál es el magnate bancario más grande del mundo. Warren Buffett II, algún millonario de eso. Y así están viendo a Dios como la fuente que te puede dar dinero. Por eso lo que está pasando en Colombia es adulterio a causa de los falsos profetas. Ministros dedicados al evangelio no deben poner la mano en el arado. Pablo se lo dijo a Timoteo, que el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó para ser soldado. Y tú eres soldado de Cristo. ¿Cuántos creen esto, hermano? Dice que la tierra está llena de adulterio a causa de la maldición de la tierra. Es desierta. Miren lo que hace el adulterio. ¿Tú crees que esos incendios aquí en Colombia, en Brasil, los incendios en la Biblia son tipos de juicio? En Bolivia, en muchos países hay incendios que no paran. Eso es tipo de juicio. Otra característica de los falsos profetas, hermano, es que ellos mismos son impíos. El versículo 11, mire lo que deben ser los pastores. Gente que ayude a discernir al pueblo, a que sepa discernir esa línea que separa entre lo santo y lo profano. Ahora no lo separan, es una sola cosa, la revuelven. Y dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Una de las labores, hermanos, que debe hacer todo hombre de Dios, todo profeta, es llevar a la gente a la piedad. ¿Qué más podemos hacer, hermano? Es que ores, que ayunes, que vengas a la intercesión los viernes que estamos haciendo. Esto no es para molestar a nadie, hermanos. Solamente, hermanos, la gente que se pegue en la brecha va a ver los resultados. Nuestro deber, hermano, motivar a que lea la Biblia, motivar a que ayune. Otra característica, hermano, de los falsos profetas, versículo 16, es que alimentan al pueblo de Dios con vanas esperanza. Versículo 16. Oiga, qué tremendo, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuche las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermano, discierna las cosas. Pase las cosas por el filtro de Dios, hermanos. Que no todo es de Dios. Ellos dicen, en el versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. A los que andan detrás de un corazón obstinado, les va a venir mal. Les va a venir mal. Estamos profetizando boberías. ¿Qué no le habrán dicho los políticos eso? Pastores orando, no diciéndole algo que Dios le diga, sino seguro que más de uno le habrá dicho: hermano, vea, esto va a remover todo el panorama político. Ese candidato a gobernación va a salir, no va a ganar. Están lanzándose, hermano, pastores hablándoles vanidad y mentira. Vas a ganar, vas a quedar. Y por debajo es: ¿cómo voy yo ahí?
Mi hijo no tiene trabajo, hay 3 hermanos de la iglesia que necesitan buenos cargos, ayúdelos ahí. Consigue el trabajo tú. Eso es vanidad y mentira. Otra característica de los falsos profetas. No los alimentan con la palabra y le dicen cualquier barbaridad. Esto es tremendo, hermano. Versículo 22. Los falsos profetas, aunque usted no lo crea, olvidan el secreto de Jehová. Usted puede creer eso, hermano. A mí me dejó, hermanos, me dejó con los crespos hechos. Los falsos profetas, te lo digo, olvidan el secreto de Jehová. Versículo 22. Dice, qué tremendo, hermano. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Así de sencillo. Así de sencillo. Blanco es gallina lo pone. ¿Qué palabra se le predica a la iglesia? El pastor tiene que estar en el secreto de Jehová. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, no las palabras de ellos, y lo habrían hecho volver de su mal camino. O sea que siempre va a haber un pueblo que va a tender al mal camino. El profeta que esté pegado al secreto de Jehová le va a decir y va a denunciar el pecado y va a hacer volver al pueblo de su mal camino. Hay gente que rechaza este ministerio, hermano. El ministerio de la trompeta. Usted sabe de lo que estoy hablando. Los atalayas. En la antigüedad la alarma era una trompeta. Y en este tiempo es cuando uno más está viendo a la iglesia que está rechazando esta palabra. ¿Cuál es uno de los deberes del atalaya? Los atalayas, digamos así, son profetas. Los atalayas son profetas. Es tocar la alarma. Es decir, hey, no te metes tanto de cabeza en esas redes sociales. No, la gente metida, la gente perdiendo tiempo. Bueno, hazlo, ya yo toqué la trompeta. Tu deber es obedecer la trompeta o rechazarla. Pero si la rechazas, la sangre será sobre tu cabeza. Pero si yo veo el mal y no toco la trompeta y tú no eres apercibido del mal, la sangre tuya será sobre mi cabeza. ¿Para qué quieres ser predicador? ¿Para qué? ¿Para que te vean? ¿O es para predicar las palabras que Dios te diga que prediques? Eso es lo más difícil, hermano, de predicar. A veces uno ve caras, uno ve cosas, rechazo, gente que rechaza. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? No te afanes por ser amigo de la gente del mundo. Ya te aborrecen. ¿Sabes por qué no te lo demuestran? Porque tú no les denuncias el pecado. Dile uno y te lo manifestarán abiertamente el aborrecimiento que te tienen. Dile uno. Te hablo de tus compañeros de trabajo, la gente que está alrededor. El mundo nos aborrece. Nos aborrece. Entonces, ¿para qué vamos a ser amigos de este sistema? No de ellos, ¿verdad? No puedes estar en amistad con ellos. Amistad íntima. Háblales. Predícales de Cristo, por supuesto. Pero no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Versículo 23. Creo que lo dije allá en Ezequiel. Alimentan al pueblo con vanas esperanzas. Se olvidan de que Dios es omnipresente y de que Dios es omnisciente. Esto a mí me aterró, hermano. Yo esto lo prediqué hace un tiempo. Pero esta vez que lo escogí, Dios mío, no puedo creer esto. Que profetas, gente que se olvide de que Dios es omnipresente. Aló, hermano. ¿Usted cree que eso no pasa con nosotros? Porque hay gente que se escapa a las discotecas. Aló. Por gente que cree que puede beber cerveza. Ay, Dios te está viendo. Dios te ve. Dice el versículo 23 de Jeremías: soy yo de Dios de cerca
solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Dios es el mismo. Allá, el de la Patagonia es el mismo Dios de acá. Para Dios no tiene problema con la distancia. Es decir, hermano, vea, que Dios está en todo lugar. Amén. Pero también se olvida de que Dios todo lo sabe. Dice el versículo 24: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. O sea, escondrijos es el nombre de una discoteca allá en el centro. ¿No la ha visto? Se escondrá Jehová, dice Jehová, en escondrijos. Dice Job: ¿a dónde huiré de tu espíritu? No te puedes esconder de Dios. Estás enamorando a alguien ahí a la vuelta de la esquina, Dios te ve. Dios te ve, dígale, hermano, Dios te ve. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dicen, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Lo que te digan, hermano, alguien que te diga: soñé, tuve esta visión. Hermano, usted métase con Dios. Y Señor, muéstrame si lo que es del hermano viene de ti o no viene de ti. Quiero que a mí me muestres también. Qué tremendo, ¿verdad? Que no deja a Dios a mansalva porque alguien diga: yo soñé. Y yo, cuando sueño con alguien, yo le digo: mira, soñé esto contigo. Lo vas a orar, lo vas a discernir, y allá tú con Dios. Si no es contigo, bueno, pero si es contigo, entonces, para que estés apercibido, ¿cierto? Lo que dice Jeremías en el verso 28: el profeta que tuviera un sueño, cuéntelo, pero también el que lo reciba, disciérnalo. Y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver el trigo, la paja con el trigo? Dice Jehová. Otra característica de los falsos profetas es que se olvidan de que la palabra de Dios es la única que quebranta, hermano. Se olvidan de que la palabra de Dios es la única que quebranta. Porque dice la Biblia, dice Jeremías 29, versículo 29: no es mi palabra como fuego. La palabra de Dios quema, arde, te enciende en pasión, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Para qué sirve la palabra? Te va a quemar, te va a consumir las cosas que están mal. Pero también dice la Biblia que la palabra te va a quebrantar para bendición tuya. Profeta, hermano, hoy estamos viendo, a mí me aterra esa línea de predicadores que se dicen motivadores. Tienen una labia impresionante, no se les puede negar. Son actores de cine, galanes. Tienen, hermanos, vean, literalmente una lengua seductora. Esa es otra característica de los falsos profetas. Tienen una lengua seductora. Tienen, hermano, yo no sé, una personalidad que arrastra. Eso no se le puede negar. Pero son falsos profetas. ¿Ah? Otra característica de los falsos profetas. Esto es tremendo, hermano. Esto sí lo estamos viendo. Dice: roban la palabra de Dios. Oye, Dios le habla y les dice: predica esto. Y dicen: no, mejor no, porque después la gente se ofende y se me va. Están robando la palabra de Dios. Por tanto, versículo 30: he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Gente robando la palabra de Dios. La roban. No predican el consejo de Jehová, sino que se la roban. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Ya, póngale la firma. Un falso profeta no te va a hablar cosas terribles. Van a venir con dulzura en sus lenguas. Y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. El cuidado que debemos tener con los sueños, hermano. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Judas, hermano, termino con esto, también se faja hablando de los falsos profetas. Estos son tiempos de engaño que hay que tener los ojos abiertos, hermano. Judas, antes de Apocalipsis, Judas habla también de los falsos profetas. Dice versículo 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Salta al versículo 12. Usted se lee el libro completo. Estos son manchas en vuestros ágapes. Son manchas, lunares grandes de pecado, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Oye, usted sabe lo que es eso. ¿Qué significa eso? Una nube sin agua. Las nubes, obviamente, si va a llover, tienen agua. O sea, es como apariencia, como alguien que debe traerte la bendición. Lo que te trae es apariencia. Ay, va a llover y va a venir la bendición y nunca viene. Son nubes sin agua. Y te hablo primero de la bendición espiritual. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los falsos profetas, y hay más. Habla de ellos que son hombres sensuales. Sensuales, no piense que son simpáticos o tienen el candado allí en la barba. Sensuales es que no obedecen al Espíritu, y ellos mismos son sus guías. El que los que obedecen a los sentidos son sensuales. El que quiere tener un novio porque su cuerpo se lo está pidiendo es una persona sensual, aunque tenga falda larga. Sensual, porque te rigen solo los sentidos, lo que tú ves. Por eso cuida lo que ves. Cuida tus ojos a través de las redes sociales, lo que oyes. Si no, vas a ser sensual. No tiene nada que ver con minifalda, pero las minifaldas son producto de la sensualidad. Aló, dígame, ay, ay, ay. La gente estaba respirando incómoda. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle a Dios, ven, pasas a ir. Pedirle a Dios, hermanos, que nos abra los ojos espirituales.